muchísimas gracias por esta presentación y gracias también a la Fundación Alternativas y a la agrupación del Ateneo por permitirme participar en esta mesa redonda tan interesante, también a mis contertulias y contertulio. Bueno, pues vamos a ver, el mejor momento para empezar a luchar contra el cambio climático fue en 1990. El segundo mejor momento es ahora mismo, ¿eh? Entonces, por lo tanto, siempre hay tiempo, como dice el refrán castellano, siempre hay tiempo, como es aquello, siempre está bien, si la dicha es buena, ¿no? Si nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿no? Y yo creo que probablemente, digamos, no tenemos mucho tiempo, no tendremos que acelerar, las ideas que tenemos, digamos, en términos de cómo se calculan estas cosas, es una cosa que se llama el presupuesto de carbono, es decir, bueno, cuántos dióxido de carbono podemos todavía quemar antes de superar una determinada cifra de calentamiento global, ¿no? Los cálculos que tenemos echados son que para superar al ritmo actual de consumo de dióxido de carbono, o sea, de emisiones de dióxido de carbono, al ritmo actual, para quedarnos en el objetivo de París, que es en torno a 1,5 grados de temperatura por encima de los límites preindustriales, tenemos unos 7 años, 7-8 años, ¿no? Estamos hablando casi del 2030 como límite, ¿no? Para quedarnos por debajo de los 2 grados tenemos un poco más, tenemos unos 20 años, ¿no? Unos 25 años. Entonces, si se dan cuenta, los dos objetivos fundamentales que se están marcando van en esta dirección. Son objetivos hacia el año 2030, y ahora los comentaré, y objetivos hasta el año 2050, que es donde prácticamente todos los países, a excepción de China, están poniendo sus objetivos de descarbonización. El objetivo chino es a 2060, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos en esta vía, y esto indica que, de alguna manera, ya lo veíamos en la COP, ¿no? En la cumbre, en la conferencia de las partes de este año, que es el objetivo de 1,5 está bastante lejos. Está bastante lejos. Yo creo que esto nos hace replantearnos un poco la política climática, porque es bastante probable que el objetivo más realista sea quedarnos por debajo de 2 grados, pero quedarnos por debajo de 2 grados, ese medio grado de diferencia tiene un impacto ambiental y social muy grande, ¿no? Y por lo tanto habrá que también invertir más en todos los aspectos sociales y de adaptación al cambio climático. La política climática se divide en dos partes, ¿no? Una que es la parte de mitigación, que vamos a evitar el cambio climático o a mitigarlo, a reducirlo, y otra es lo que se llama la adaptación, que es decir, bueno, ya que hay una parte que no vamos a poder evitar, vamos a preparar las ciudades, vamos a preparar la agricultura, vamos a preparar el territorio, digamos, para afrontar una temperatura superior, ¿no? Pues, hasta ahora, el peso fundamental ha estado en la mitigación. Va a tocar un poco equilibrar, porque siendo realistas, pues probablemente decías, llegamos a tiempo de 1,5 grados, yo creo que no, o sea, siendo realistas. De 2 grados, yo creo que es bastante factible, ¿no? Y voy a intentar explicar también por qué es factible, ¿no? Y por qué dentro de esta entrada, así un poco que no parece muy esperanzadora, pues voy a intentar ser esperanzador, ¿no? Porque creo que se ha producido en el marco de la Unión Europea un elemento muy importante en los últimos 4 años, que yo creo que no le hemos dado todavía la relevancia que tiene. A lo mejor, como ocurre despacio, ¿no? Y ocurre ahí en documentos de la Comisión Europea y todo esto, y no nos damos mucha cuenta, etcétera, pero se está produciendo un cambio muy, muy relevante en cómo la Comisión Europea aborda la integración económica y cómo aborda su propia política económica, ¿no? Porque hasta el año 2019 estos dos mundos estaban muy separados. El mundo de la política climática y de la política ambiental era una cosa, y el mundo de la gestión de la economía era otra, ¿no? Iban por caminos separados. Había, por supuesto, un montón de política ambiental en la Unión Europea, pero no estaban integrados. Estaba cada uno por su lado, ¿no? Entonces, a la Unión Europea le gusta mucho, y yo voy a decir, yo soy economista, pues a los economistas también nos gusta mucho esto del consenso por adición, ¿no? El consenso por adición es lo del famoso, no sé si se acordarán, a lo mejor sí, del anuncio del chiste que hubo un italiano y un alemán en un tren, ¿no? Entonces el alemán le ofrece salchichas al italiano y el italiano le ofrece queso, ¿no? Entonces los dos se dan cuenta de que sería maravilloso hacer salchichas con queso, ¿no? Un anuncio muy de los años 80. Pues vivimos en un mundo de salchichas con queso, quiero decir, ahora hacemos austeridad expansiva, ¿no? O sea, hace unos años la austeridad sabíamos que era mala porque deprimía la economía, y lo que queríamos era expandir la economía. Entonces lo que hacemos es inventarnos la austeridad expansiva, ¿no? Con el crecimiento pasa un poco lo mismo. O sea, sabemos que el crecimiento per se genera desigualdad, ¿no? Y genera exclusión social. Y entonces lo que hacemos es que nos inventamos el crecimiento inclusivo, ¿no?
Y ahora estamos en la política del Green Deal, que es la política del crecimiento verde, ¿no? El crecimiento sostenible, ¿no? Decías antes que existe el problema o el límite, ¿no? De si estamos sobrepasando los límites del planeta, ¿no? Y entonces, bueno, esto los economistas lo tenemos resuelto. Decimos, no, si es que este crecimiento es crecimiento verde. Y dice, bueno, pues ya está, no hace falta preocuparse más porque es crecimiento verde, ¿no? Y entonces uno ya hace consumo verde, hace consumo ecológico, tal. Pero sí es cierto que ha habido una convergencia muy importante a partir del año 2019 de la puesta en marcha del Green Deal, ¿no? Del Green Deal europeo. ¿Por qué? Porque la percepción que se tiene en el marco de la Unión Europea, después de 12 años de auténtica catástrofe económica y fiscal y social, ¿no? Que fueron los años de la crisis, ¿no? Y cómo se gestionó la crisis a través de esta famosa austeridad expansiva, me voy a pensar que la Unión Europea necesitaba un programa de crecimiento, necesitaba un programa de impulso al crecimiento. Pero claro, tenemos los límites ambientales, ¿no? Y entonces, tirando un poco de la cuerda del keynesianismo verde, que es una política que ya se puso en la crisis, se puso en marcha como una idea, pues la Unión Europea decidió que la estrategia de crecimiento de la Unión Europea iba a ser lo que se llama el Green Deal, que es una política de crecimiento verde, o sea, que está basada fundamentalmente en el cumplimiento de los objetivos climáticos, de reducción de emisiones de CO2, de regeneración de los bosques, de regeneración de la agricultura, de transformación de las viviendas, de transformación del transporte hacia un transporte sostenible, en fin, de todos los elementos. Es una panoplia de elementos bastante amplia, que es lo que conforman hoy en día la estrategia de crecimiento verde. Entonces, esta es la primera cosa que a mí me llama la atención y que creo que es bueno que señalemos, que es que la política del medio ambiente, la Unión Europea a fecha de hoy, la política ambiental y la política económica ya no están separadas, sino que forman parte del mismo paquete. Luego veremos que esto tiene sus condicionantes, pero de alguna manera esto marca una diferencia importante con lo que se veía antes, donde la política ambiental estaba completamente, digamos, superditada a los objetivos económicos. Hoy los objetivos económicos de la Unión Europea son objetivos ambientales, ¿no? Yo creo que ese es un elemento absolutamente esencial que cambia el panorama, y además lo hace de tres maneras, ¿no? Lo hace a través de una revisión del presupuesto europeo. Luego hablaré de la pieza clave, ¿no? la piedra angular de todo ese proceso, una revisión del presupuesto europeo, y lo hace a través de una revisión de la gobernanza económica europea también. Nosotros veníamos de un proceso de gobernanza económica europea muy complicado, donde lo que estaban diciendo es que pues, había unos límites de deuda, unos límites de déficit, que había unas reformas económicas que teníamos que hacer, en fin, bueno, todo este paquete de gobernanza económica europea, que era, digamos, el reto fundamental en el cual se estaba debatiendo. Hoy en día esos dos aspectos están integrados. O sea, hoy en día el presupuesto de la Unión Europea está pensado para ejecutar el Green Deal, es decir, la política agraria común, y esto sería un motivo de debate, tiene como objetivo ser más ecológica, ser más ambientalmente sostenible, etcétera, no sin resistencias por parte de una parte importante de los agricultores y de los ganaderos europeos. Tenemos una política energética que está dirigida a la eficiencia energética, hacia la transición al cambio climático, hacia la transición a energías renovables. Tenemos una política de transporte, por ejemplo, que hace que hoy, por mucho que cambie el alcalde, esté el alcalde X o la alcaldesa Y, en Madrid hay una zona de bajas emisiones, y esto no es por voluntad de los alcaldes ni de las alcaldesas, esto es por voluntad de la Comisión Europea, que tiene una directiva que dice que las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones. En fin, que se van generando una serie de argumentos, y esos argumentos, ese presupuesto de la Unión Europea se ejecuta sobre una base de condicionalidad. Esto es muy importante. O sea, todos los fondos que España recibe están sometidos a condicionalidad macroeconómica y a condicionalidad de las reformas y de los objetivos del Green Deal, ¿no? De tal manera que, aunque no hubiera el paquete del plan de recuperación, España tendría que estar ejecutando sus fondos europeos, los fondos de cohesión tradicionales, condicionados a este nuevo mecanismo o a esta integración de la gobernanza económica europea. Bueno, llega la crisis, todo esto estaba muy bien, llega la crisis del COVID y la Unión Europea saca su plan de recuperación. Y claro, en aquel momento, pues uno podía decir, hostia, es que el plan de recuperación, la recuperación va a ser muy complicada, tal, vamos a aparcar el Green Deal y vamos a volver un poco a lo que hacíamos tradicionalmente, ¿no? Un crecimiento sin estos elementos, ¿no? Pero, sin embargo, el plan de recuperación es puro crecimiento verde. O sea, está pensado, diseñado para contribuir a los objetivos del Green Deal, de tal manera que en torno al 37% de las inversiones que se están desarrollando en el marco del plan de recuperación tienen que tener un componente climático. Y el 100%, entre comillas, muchas comillas aquí puestas,
tiene que certificar que no hace daño al medio ambiente. Es decir, cualquier tipo de inversión que se haga tiene que cumplir un principio que se llama el do not harm, que es no vamos a hacer daño al medio ambiente. Luego esto, pues, lógicamente, como luego explicaré, tiene sus aquellos, ¿no? Entonces, desde el principio, en este nuevo momento, estamos en un momento con una ventana de oportunidad política para trabajar en el ámbito de la integración económica desde un punto de vista ambiental que no habíamos tenido en los últimos 60 años. O sea, realmente ese paso, esa ruptura de la gran barrera de la supeditación del medio ambiente a la economía, yo creo que se ha desdibujado bastante. Y hoy hablar de economía es hablar de cambio climático, es hablar de sostenibilidad, es hablar de economía circular, es hablar del cambio de transportes, es hablar de la eficiencia energética, etcétera, ¿no? Claro, llega la crisis de los precios de la energía del año pasado y la crisis provocada por la guerra de Rusia. Y nos damos cuenta, dentro de la Unión Europea, que nos habíamos equivocado en el desarrollo de las fases que nos iban a llevar a ese Green Deal, ¿no? ¿Por qué? Porque, lo digo con total franqueza, en la Unión Europea se ha vendido, o nos hemos vendido a nosotros mismos, y en España pues también, que el gas era una energía de transición. O sea, veníamos de un mix energético muy basado en el petróleo, y entonces pues hacemos una transición al gas natural. Yo me acuerdo de ver autobuses en Madrid diciendo van con gas natural, son muy verdes y no sé qué, tal y cual, ¿no? No son verdes, o sea, lo que pasa es que tienen menos emisiones, ¿no? Entonces se hacen un montón de centrales de ciclo combinado, etcétera, y se planteaba siempre, y la industria del gas siempre se ha vendido a sí misma como una industria de transición. Dice, hasta que no llegue, hasta que no haya un despliegue total de las energías renovables, vamos a utilizar el gas. ¿Y qué pasa? Que la dependencia de la Unión Europea del gas ruso es absolutamente abrumadora cuando empieza la crisis, ¿no? Yo creo que esto se sabía de alguna manera, estaba latente, pero cuando llega la crisis, pues efectivamente ocurre así, ¿no? Y de nuevo nos encontramos ante un dilema. Dice, ¿qué hacemos? ¿Aceleramos la transición energética para evitarnos depender del gas ruso o damos un paso atrás y recuperamos algunos de los aspectos que necesariamente tenemos que poner en marcha? Y hemos hecho un poco las dos cosas a la vez, ¿no? El plan de la Unión Europea, el Repower EU, que es como se llama, es un plan que está centrado en reducir la dependencia del gas ruso. Nosotros no teníamos mucha dependencia del gas ruso. Estructuralmente, el año pasado coyunturalmente se dieron unos datos de que se estábamos consumiendo más gas ruso que nunca y tal. Bueno, todo esto, al final lo que cuenta es la estructura, ¿no? Yo no soy mucho de coyuntura, ¿no? Y estructuralmente yo creo que nosotros no dependemos mucho más del gas natural licuado norteamericano, que viene de Qatar, etcétera, ¿no? De que viene en tanques, no viene por oleoducto o sea, por gasoducto. Pero el centro de Europa dependía mucho del gas natural ruso, ¿no? Lo que se ha hecho es, ya lo sabemos todos, se ha hecho un plan de ahorro, se ha hecho un plan de reducción, se han paralizado las compras de gas, o se han reducido mucho las compras de gas a Rusia, digamos con tres pilares: ahorro energético y eficiencia energética, extensión de la energía limpia. El objetivo es que el 45% de la energía que se consuma en la Unión Europea en el año 2030 sea energía renovable, por lo tanto es un paso hacia adelante importante, y diversificación de fuentes, es decir, no dependeremos del gas ruso, sino que abriremos vías para trabajar con otros proveedores, ¿no? Entonces, este es un poco el plan. El plan, en realidad, lo que quiere plantear, y yo creo que este es el elemento fundamental, es cómo esta integración a fecha de hoy hace que la base energética sea una pieza fundamental de la política económica, y no habrá integración económica sin tener esto en cuenta, sin tener en cuenta la integración climática de la que hablábamos antes. Y planteo tres problemas, y luego, muy brevemente, planteo tres problemas, ¿no? El primero es que una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que hacen los países, ¿no? Este es uno de los problemas de la Unión Europea, que tenemos la Europa de papel, que es la de las comunicaciones de la Comisión, y otra cosa es lo que hacen los países, que no siempre está plenamente alineado, ¿no? Primer problema. Segundo problema, no tenemos las infraestructuras desarrolladas para generar esta transición energética. No las tenemos. Ahora estamos muy contentos, ¿no? porque vamos a tener un gasoducto que va a llevar hidrógeno verde hasta Alemania, pero ese gasoducto, si hubiera estado construido hace 10 años o hace 15 años, pues probablemente la dependencia alemana y del centro de Europa no hubiera sido tan grande, ¿no?
Luego tenemos otro problema, que seguimos teniendo una primacía de las reglas fiscales, y esto lo vamos a ver después. Y por último, me gustaría señalar como todos los problemas que tenemos es que la Unión Europea no es una unidad política. El problema que tenemos para responder al acta de reducción de la inflación de Estados Unidos ha puesto en marcha una cosa que se llama el Inflation Reduction Act, que consiste en subvencionar masivamente a su industria para que se transformen en industria verde. Con subvenciones, ayudas de Estado, política industrial de la más tradicional. Y la Unión Europea no está preparada para responder. Y ahora están justo en el debate de ver cómo se va a responder. Y el problema que hay es que hay una divergencia tal entre los países de la Unión Europea, entre el sur de Europa, que está altamente dudado, que no tiene capacidad de financiación propia, ¿no? O Alemania, que tiene toda la capacidad de financiación del mundo, que es bastante probable que Alemania pueda financiar a sus empresas y a sus industrias y España se vean problemas, ¿no? Y justo ahora ese es el debate fundamental que se está produciendo sobre cómo vamos a interpretar las ayudas de Estado en un contexto de desequilibrio fiscal tan grande, como antes se ha señalado antes, de un país que tiene alto déficit y alta deuda, y no podemos endeudarnos mucho más, y al mismo tiempo países que tienen una posición fiscal mucho más saneada, que se pueden permitir competir con Estados Unidos en materia de subvenciones. Un minuto solamente para los desafíos de España, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos? España está muy activa en este debate. Yo creo que ahora mismo somos un motor de integración. Yo creo que eso hay que reconocerlo, porque efectivamente estamos dando buenas ideas. La reforma del mercado energético que se está produciendo con el mecanismo ibérico es una referencia ahora mismo en el ámbito de la Unión Europea, para bien o para mal, pero es lo que está encima de la mesa. Yo creo que tenemos un reto muy importante con la ejecución de nuestros propios fondos Next Generation. Si los cumplimos vamos a generar un cambio muy importante. Y termino casi dejando la pelota en el tejado de Susana, que es el problema de la cohesión social y la cohesión fiscal. O sea, tenemos un problema muy grave de cohesión social y cohesión fiscal. España puede dar todas las ideas que quiera, podemos avanzar, podemos poner encima de la mesa, ser motor de integración, pero mientras no tengamos músculo fiscal para poder desarrollar inversiones, mientras no tengamos músculo económico para poderlo hacer, pues vamos a estar en una mesa que no es quizá la que nos corresponde por nuestra estatura económica, ¿no? Y para eso, pues efectivamente nos encontramos con que hay que repensar no solamente las reglas fiscales, sino cómo actúa la fiscalidad en España y cómo actúa la fiscalidad en el marco de la Unión Europea. Gracias.